TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo a través de la Grande de Tabasco, 89.7 de frecuencia modulada. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hoy en el estudio nos da muchísimo gusto poder recibir y platicar con Juan José Graham Nieto. Es diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Diputado, buenos días, ¿cómo está? Iván, buenos días. Gusto saludarte y saludar al auditorio. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuántos días ya? Se van muy rápidos desde que asumió esta curul. Háblame de tú, por favor. Legislatura. Porque si no me envejecí. Más. Sí. No, sí, ya más o menos, ¿qué? Son 5 semanas, un poco más. Okay. Fue el 4 de abril la toma de protesta, si no me equivoco. La primera semana de abril, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y sí, desde esa semana a corte de esta, que ya prácticamente se termina el periodo ordinario, mañana, miércoles 15, pues bueno, tuvimos un margen chiquito, pero eficiente para trabajar. Bastante productivo. Yo te decía que, bueno, me atrevo a decirlo, y produciste más iniciativas que cualquier otro que hubiera estado ahí estos 3 años. Y en este periodo cortísimo te aventaste 2 iniciativas y también un punto de acuerdo. Sí. Subes a tribuna y haces manifiesto, pues también estos exhortos que pues, se pueden hacer desde el Congreso del Estado. Platícanos acerca de esta iniciativa que planteaste, que fue la primera que se aprobó. A mí me llama mucho la atención porque es un diálogo permanente que podríamos hacer posible, patente, entre los ciudadanos y quienes son nuestros representantes. Sí, mira, la primera iniciativa que presenté justo es en materia de audiencias públicas. Es una figura que estoy tratando de agregar a la ley actual, la ley de consulta popular y participación ciudadana. A esa ley, para palabras más, palabras menos, yo le agrego una figura que es la de audiencias públicas. ¿Qué es esto? Es un ejercicio ciudadano en que las y los funcionarios están obligadas y obligados a recibir a la gente cada cierto tiempo, ¿no? En diferentes estados tiene diferentes calendarios, diferentes formas, reglas, pero la esencia es la misma. Entonces, yo en Tabasco estoy trayendo esto que sería nuevo para nosotros en términos legales, pero no nuevo en la práctica. Ya hay presidencias municipales aquí en Tabasco que lo han hecho, gobernadores que ya lo han hecho, pero lo que trato de hacer, Iván, y que nos escuche bien la ciudadanía, es que ya no dependamos del humor o del modo de la funcionaria o el funcionario. O sea, es decir, si hoy no quiere recibir gente el secretario, va, se encierra en su oficina, prende el clima y ya. Listo. Se acabó, listo. Hoy no quiero recibir a nadie porque me peleé con mi esposa, con mi esposo y ya. No estoy en el humor. Y ahí dejas las necesidades de la gente y ahí dejas las quejas de la gente afuera de la puerta y no podemos permitir esto. No debe de ser digamos, a conciencia o decisión de la funcionaria público recibir o atender a la ciudad, a la gente, ¿no? Entonces, por eso estoy tratando de meter este candado obligatorio a través de esta figura para que por lo menos una vez, la propuesta es esta, una vez cada 4 meses se hagan esas audiencias grandotas públicas donde puedan atender a la gente. Esto es que los presidentes municipales, que las autoridades vayan a las comunidades, salgan de su oficina, escuchen las principales peticiones de la gente. Pero ¿cómo el ciudadano puede hacer efectivo eso? De entrada, ¿cómo se puede enterar? Pues mira, sí, primero los mecanismos son, vamos a ejemplificar más o menos cómo se hacen. En Ciudad de México, por ejemplo. Las alcaldías, ¿qué hacen? Las alcaldías tienen un calendario desde el principio de año donde dicen, cada viernes, el último viernes de cada mes, se hacen las audiencias. Y aquí está el calendario y es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y, por ejemplo, la audiencia de enero es en el gimnasio de la alcaldía, ¿no? La del siguiente mes va a ser en el parque fulanito, ¿no? Y así te vas, ¿no? Pero lo que tiene que hacer, la alcaldía está obligada a informar, a avisar a la gente que va a haber este espacio abierto. Y 2, a darle seguimiento a las cosas. Entonces, ahora yo propongo, si es un tema de carril de ida y vuelta, tú ciudadano, cuando sepas que va a haber audiencia y tienes un tema que atenderte, acude a ella, ¿no? Porque ¿qué pasa con estos ejercicios cuando la gente deja de ir? ¿Tú crees que las alcaldías o los secretarios lo van a seguir haciendo? Claro, totalmente. Pues no. Dicen, no llega la gente. Pues ya. En este sentido, valdría la pena también puntualizar del lado de la población qué es lo que deberíamos priorizar para hacer saber en estas audiencias públicas a nuestras autoridades. Sí. Hay mucha gente que quiere que le resuelvan la vida, esto es cierto. Mira, primera cosa que me dijeron los, digamos, un poco más tiesos, no les quiero decir viejos, en términos de vieja política, no viejas personas, dicen, no, es que esas cosas ya se hacían, ¿y qué hacía la gente? Venía a pedirnos chamba. A ver, sí, entiendo perfecto la noción y por eso las dejaron de hacer. No son espacios para eso, son espacios para decir, hay un bache en mi calle, no me llega agua potable,
está fallando el servicio de basura en mi colonia. Para ese tipo de ejercicios son para ese tipo de peticiones o de necesidades. Entonces tú, funcionario, puedes acarrar de primera voz lo que está sucediendo. Claro. Es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque obviamente las y los funcionarios no pueden llegar a todas las esquinas de los municipios y de los estados. Es muy complicado. Entonces, aquí tú te informas de primera mano qué está pasando y qué necesidades hay. Entonces, un funcionario inteligente, una secretaria o un secretario inteligente, va a decir, venga, a ver, ¿dónde está denme el orden del día de qué sucedió en la audiencia? Y vamos a palomear este mes todas las necesidades de esa audiencia. ¡Tas! ¿Cómo crees que va a quedar ese funcionario al final del siguiente mes? Pues bien. Sí, claro. La gente va a decir, claro, pues atendió 30 cosas. Y así tú mismo te ahorras cuál es tu agenda o cuál es tu plan de cada día. Con atender lo de las audiencias tienes suficiente trabajo. Y así nos vamos. Es que se les olvida que las secretarias, los secretarios, los ayuntamientos, eso tienen que hacer. Resolver los problemas que nos afectan nuestra cotidianidad. Eso es lo que tienen que hacer. Hay una situación con las autoridades que tú lo comentabas, de pronto el que nos atiendan depende de cómo están de ánimo, de qué aspiraciones incluso puedan llegar a tener. Sí. Pero pues en lo que tú hablas del ganar, pues incluso resulta hasta benéfico para ellos, ¿no? Claro, digo, a ver, obviamente hay unos que prefieren no atender a nadie pues porque no tienen aspiraciones, bien lo dijiste, y dicen, no, yo estoy aquí de paso, le estoy cumpliendo a mi compadre que me nombró secretario y le estoy sacando la chambita al mínimo como me la pide, aquí en el Climón, cobrando bien y ya, ¿no? Y como no tienen aspiraciones de ser alcalde, diputado, senadora, etcétera, pues no tienen esa necesidad de salir al campo. Pero lo que no entienden es que no es un tema de necesidad de salir al campo, es que es parte fundamental del oficio. Yo lo digo y lo quiero decir muy fuerte. Si no te gusta tratar con personas, si no eres una persona tantitamente con capacidad o potencial de ser extrovertido o extrovertido, dedícate a otra cosa. Hay otros espacios laborales en la iniciativa privada, en otros espacios donde tu medición laboral es un Excel. Claro. Y ya tu jefe te dice una vez al mes, a ver cómo vamos, dame los reportes y no tienes que tratar con nadie. Esto no es así. La administración pública es un trabajo en el que tienes que tener oficio para atender a la gente y para tratar con gente. Claro. Punto. No basta con las querencias, ¿no? No, y ese chisme chafa o esa teoría chafa, estereotipos de secretarías, no, bueno, es que la de finanzas no tiene que tratar con la gente. Eso déjenselo a la de salud y bienestar. No. A mí sí me interesa que me digan cómo se gastan mi dinero y cómo lo administran. Entonces, también, por más técnico que sea la chamba de finanzas, también tienen que tener capacidad de atender a la gente y de comunicar lo más posiblemente cómo se gastan las cosas, ¿no? Hay un tema aquí que me llama la atención y es que Javier May Rodríguez en un momento implementó este sistema en Comalcalco, lo siguieron replicando varias administraciones. Él ahora dice, que es hasta ahora el único candidato que he escuchado, que vaya a llevar este esquema de las audiencias públicas de llegar a ganar el próximo 2 de junio al modelo gubernamental. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino que es correcto y siempre a ver, independientemente de que yo crea que es su chamba, yo sí tengo que reconocer cuando un político abiertamente y públicamente lo dicen este tipo de ideas, ¿no? Este tipo de propuestas. Pero, por ejemplo, en 6 años cuando se vaya Javier May, después, o Javier May si llegara a ganar, el ejemplo que me pones, si llegara alguien más a la gobernatura que no le interesa, si no tenemos estas cosas en ley, vamos a dar pasos para atrás. Claro. Porque ponle tú que Javier May, órale, ¿no? Insisto en el ejemplo que estamos platicando. Él dice, yo voy a hacer audiencias y las hace los 6 años. Y está todo muy bonito y la gente está contenta con la figura. Ya acostumbras a la gente a estas dinámicas. Entonces de repente llega otro y dice, no, a mí no, eso de atender a la gente no me gusta. O otra, o sea, hombre, mujer. Dice, no. Es que justo, no dependamos de que la candidata o candidato lo proponga. Esto ya tiene que ser una dinámica que sea parte de la ley y de las ofertas, responsabilidades y obligaciones de la administración pública. Juan José, tú tienes una gran responsabilidad como legislador de los más jóvenes y te has adentrado precisamente en esta preocupación de generar espacios para ellos, de que haya condiciones que realmente sean aptas para los jóvenes que están saliendo de una carrera universitaria, que están buscando seguir profesionalizándose, pero que ya buscan incursionar en el mercado laboral. ¿Qué se ha hecho al respecto desde el legislativo? Mira, ahí yo propuse una iniciativa que es para crear la ley de fomento al primer empleo. A ver, esta sí, a diferencia de la de las audiencias, aquí no estoy adheriendo una figura a otra ley ya existente en Tabasco. Aquí sí estoy creando una ley nueva, que es esta, ¿no?
¿Qué se tiene que hacer con esta ley? ¿Y cuál es la primera iniciativa, la primera propuesta? Primero que nada, definir cosas. ¿Qué es la relación público-privada? ¿Cómo se puede trabajar con universidades privadas y públicas desde el Estado? ¿Qué es joven? ¿No? O sea, ¿qué se define como joven ante el INEGI? ¿Qué es una persona joven? Que es hasta los 29 años. Las edades laborables para el mercado formal, ¿no? O sea, ahí tienes que definir, tener mucho cuidado. Por eso la iniciativa la presenté con mucho cuidado, con muchas definiciones, y quien ve el documento lo puede entender, porque yo estoy tratando de poner reglas nuevas. O sea, es decir, en la lógica tabasqueña y en muchos estados donde se tiene que reparar este círculo vicioso en el que entendemos que el trabajo o los espacios laborales se crean a través del Estado. Yo soy convencido que no es así. Yo soy un convencido de que el trabajo lo genera la iniciativa privada, pero tú como Estado o como gobierno tienes que generar condiciones para que eso suceda. Claro. Así lo entiendo yo. Y creo que así se entiende en las economías más positivas, no solo en el mundo, sino incluso en el país. Yeah. Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Aguascalientes, o sea, estados donde Puebla, donde la iniciativa privada se entiende como un ente que genera empleabilidad y yo, Estado, te ayudo a que tú puedas chambear, ¿no? Eso es lo que trato de decir. Entonces, esta ley de fomento al primero es una de tantas formas de ayudar a eso, de generar reglas, en la que yo, el Estado, el gobierno, te digo, a ver, vienen unos chavos y van a crear su empresa por primera vez, vamos a echarles la mano, que el trámite sea más sencillo, que los impuestos no sean tan altos para los jóvenes que van a emprender o van a crear una empresa. Vamos a ayudarle a las empresas a contratar gente joven. Vamos a darles incentivos fiscales a esas empresas que se animen a contratar gente joven. O sea, trato de decir yo desde el gobierno sí tengo capacidades de ayudar un poco a que eso suceda y a que se generen esos espacios para esas personas jóvenes. ¿Cómo? Pues a través de estos mecanismos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y perdón, Iván, y somos más o menos contemporáneos. La generación millennial y la generación centennial traemos arrastrado un problemón. Y nadie me va a dejar mentir, que me está escuchando, padres de familia, con hijos de esas edades que la están pasando mal. Siempre se nos dijo, ¿no? Generaciones pasadas. Yo ya tenía una casita, ya tenía un trabajo que me daba para mis chicles, para mi súper, para mi ahorro, una vacación al año, aunque sea fuera a la playa, aquí en carretera, aquí cerca, pero me alcanzaba. Hoy ya no alcanza para eso. ¿Por qué? Pues porque las nuevas generaciones no tenemos otra realidad. La inflación inmobiliaria no caminó al mismo ritmo que la inflación salarial. Sí. No caminaron las condiciones del gobierno. A eso me refiero con las reglas. No se modificó nada. En 30, 40 años decían los jóvenes son el presente y el futuro. Nada más lo decían en discurso. Nunca se pusieron en una mesa a decir qué tenemos que cambiar para que podamos atender esas realidades y esos sueños, ¿no? Y no se hizo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de atender. Cuando hablamos de la iniciativa privada, bueno, en el modelo gubernamental quizá no haya tanto problema, pero en el tema de la iniciativa privada, ¿cómo respondemos o cómo le decimos a las empresas, oye, pues échale la mano? Pues así, haciéndoles más fáciles sus trámites. O sea, tú compruébame que estás contratando gente joven, yo dando y dando, yo te voy a echar la mano para que tus licencias, para que tus trámites, todo camine más fácil, ¿no? Y más barato, porque si hay incentivos fiscales dentro de la propuesta. Comprendo. Es decir, tú contratas gente joven, te va a salir más barato ese trabajador joven. Porque también entendemos que hay una lógica es que la típica, las empresas te dicen, a mí los jóvenes me cuestan, ¿no? Porque está aprendiendo y no le sabe, y yo le tengo que enseñar. Pues ok, está bien, ya te escuché. Entonces veamos cómo adaptamos las reglas para que no te cueste. Yo soy un convencido que no cuesta, pero bueno, pero para que no te cueste. Entonces hagamos estos incentivos. Esta iniciativa ya fue presentada. Fue presentada. Las primeras dos ya se presentaron ante Pleno, ya fueron a sus respectivas comisiones a ser discutidas y en su caso aprobadas para regresar a Pleno. Muy bien. Y en el último punto de acuerdo que presentaste recientemente, sí, ¿de qué se trata? El punto de acuerdo que presenté es para el tema de la basura electoral. Es muy, muy simple. Bueno, a ver. Estamos en temporada electoral y todas las ideas que traigo tienen que ver con ello. ¿Por qué? Porque son quejas ciudadanas. Primero, sobre las audiencias, rapidito retomando, y ahorita llego a la basura porque me acordé. El tema de las audiencias es algo que te dice la gente en temporada electoral. Sí. Vienes, te tomas el pozol, me abrazas, me apapachas, eres una... las candidatas y los candidatos son una cosa preciosa, ¿no? Cuando tocan, bueno, algunos, hay unos por ahí que no tanto. Y el problema es que cuando llegas al poder, te lo dice la gente, llegas al poder y ya nunca me recibes. No te vuelvo a ver. Las audiencias son para atacar ese problema. Esa es una. La basura es otra. La ciudadanía te lo dice. Están llenando la ciudad de basura. Hay todavía, desafortunadamente, panfletos y folletos y todas estas cosas que dan los candidatos que no cumplen la ley federal
de que sea material biodegradable o que sea un papel que sea reutilizable. Muchos no lo están haciendo. Entonces el acuerdo es ese, el punto de acuerdo con el exhorto es ese, porque me dijeron, eso ya está en la ley, no importa, no se está acatando la ley. Entonces hay que hacer un llamado importante para que recordarles que no están haciendo bien las cosas. Entonces es eso, primero, el material que se está utilizando tiene que ser biodegradable y segundo, eso sí no existe, eso sí hay que hacerlo. Invito a las autoridades electorales a que al final hagamos una separación de basura, es decir, por tipos, para ver qué se puede hacer pulpa, qué se puede reutilizar y qué no, y lo demás que sea basura. Pero sí hay que hacerlo, sí hay que hacer una campaña de recolección de esto. Y dos, el tema de los famosos, las lonas. ¿Qué hacemos con las lonas? Pues las lonas pueden tener una vida postelectoral, claro que la pueden tener, pero esa es la propuesta. Yo propongo que donemos esas lonas para hacer para los refugios de animales, para hacer techos, casitas para los animales, para esas cosas funciona. Esa es una de tantas ideas. Sí. Pero lo que digo en esencia es, las lonas tienen que tener vida postelectoral, no pueden quedarse en la basura. Este punto de acuerdo lo planteaste también, a lo mejor, o lo has platicado con las autoridades electorales, se ha socializado, a lo mejor ver la posibilidad de que si hay una apertura, que digan ellos, pues sí, lo vamos a hacer. Pues mira, a ver, para empezar, los puntos de acuerdo con el exhorto, para que sepa la gente, cuando tú presentas en el pleno, el Congreso tiene la obligación de mandar eso a quienes exhortaste, ¿no? Entonces, en teoría, le debe haber llegado al IEPCT una copia de esto que presenté, a las autoridades del INE acá en Tabasco, a los partidos, a las dirigencias de los partidos y a las y los candidatos. Esos fueron los que exhorté. Entonces, en teoría, debió haber sido encaminado. De todas formas, yo, Juan José, pues hago mi chamba, que lo estoy haciendo aquí en este momento contigo y te agradezco el espacio, de ir a medios a hablar de este tema, compartirlo en redes sociales. Se lo he mandado por WhatsApp a las personas que yo sé que están metidas en el tema, claro, ¿no? Entonces, sí, pues hay que socializarlas. Las cosas hay que socializarlas. Si no, la gente no se entera de lo que está sucediendo en el Congreso. La verdad es que el trabajo en el Congreso es... pues sí se transmite en redes, creo que en el canal del Congreso, pero la verdad, bueno, en la página de redes sociales del Congreso, pero la verdad es que me ha dolido no ver tanta audiencia en el Congreso. ¿Cómo le haces llamativo a la gente? Porque si tú ves una audiencia y explicándoles. Pero te chutas toda esa ceremonia que hacen, sí, y el secretario y pasen, pues te aburre finalmente. Se lo pones a un joven y lo aburre. Claro. No, hay que explicarles en español. Claro. O sea, porque a veces hablamos de las iniciativas, del trabajo legislativo, pero con un lenguaje que poca gente lo entiende. Sí, totalmente. Parte esencial, y yo doy clases de opinión pública y de comunicación y discurso, parte esencial de la parte política que ha fallado en Tabasco y en México es que no sabemos comunicar las cosas. Oye, Iván, antes de cerrar, hay otra iniciativa que voy a dejar presentada. Nos comentabas acerca Sí. de esto... lo vas a dejar pendiente para la siguiente legislatura, entiendo. No, para la permanente. Lo voy a dejar en la permanente. Muy bien, ya entonces, sé. Entonces, ahí y agradezco que me des este espacio para anunciar esto, porque creo que es la primera vez que lo estoy diciendo. Voy a dejar presentar una iniciativa para tipificar los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGBTIQ+. Okay. Es decir, prácticamente es una manera de generar especificaciones de un tipo penal sobre una comunidad. Y hay que decirlo. Y la verdad es que yo soy portavoz nada más. Yo estoy llevando el instrumento legislativo al Congreso, pero es algo que trabajé de la mano con gente de la comunidad aquí en Tabasco. A José Cruz le mando un saludo, que sé que él ha estado insistiendo y batallando con esto y luchando por estas causas y cosa que felicito y motivo. Pero creo que quede claro, yo nada más estoy siendo, digamos, me están dando el documento, yo lo estoy puliendo y trabajando para que se presente de la manera mejor posible en el Congreso, pero la lucha no es mía. La lucha es de ellas y de ellos y de la comunidad LGBT, y pues bueno, es importante. ¿Por qué es importante, Iván, dejar estos precedentes y esta iniciativa? Porque hay que dejar en claro que el tipo de violencia que viven esas comunidades es muy diferente. Porque me podrán decir, no, pues es que homicidios hay todos los días. Desafortunadamente, aquí en Tabasco últimamente ha estado la violencia muy alta. ¿Cuál es la diferencia? Okay, pues la diferencia es fundamental en las especificaciones. Sí. ¿Por qué? Porque un homicidio de estos que se dan todos los días y en el país y en Tabasco pues apareció un muerto. Pues sí, le dispararon, lo mataron. O sea, son un tipo de violencia. No estoy diciendo que no esté terrible, no lo quiero normalizar, no quiero caer en eso. Pero la violencia que vive en la comunidad LGBTIQ+ es otra. Sus homicidios, sus feminicidios, etcétera, son con tortura, con violaciones, incluso hay hasta
les cortan partes del cuerpo. Sí. O sea, es decir, es muy diferente. Por eso es importante la tipificación. Por eso es importante dejar en claro que son crímenes de odio por su identidad, orientación, preferencias, todo lo demás, sí. etcétera, ¿no? Es muy diferente el tipo de cómo asesinan a una persona, digamos, heterosexual a una persona de la comunidad. Totalmente. Hay quienes los asesinan por, así decirlo, salen cosas malas por el tema pues simplemente porque no están de acuerdo con claro, sus... pero en el caso de la comunidad LGBT los asesinan por ser gays, lesbianas, transexuales. Sí, por ese solo hecho de la preferencia que no tiene ni le hace daño a ninguna otra persona. Sí. Juan y José, los asesinan de maneras terriblemente espantosas. Ese es el asunto. Ese es el punto. Ese es el punto. La forma, la hazaña con la que lo hacen. Mutilación, tortura, violación. O sea. Y se ha documentado inclusive aquí en el estado de Tabasco. Es una situación lamentable. Juan José, te agradecemos mucho la visita. Gracias a ti, Iván. Falta tiempo, faltan muchos otros temas por platicar. Seguramente lo haremos en otra ocasión, pero muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Iván, por invitarme y gracias al auditorio. Vamos a una pausa y volvemos con más a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder.